Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta actividad sobre capacitación a cuerpos de control, sobre cómo dar la noticia sobre una víctima de accidente de tránsito. Vamos a otorgar 2 minuticos más para que más asistentes se conecten a la transmisión. Buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos a esta nueva actividad que ha diseñado y organizado la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el marco de la Semana Nacional por la Movilidad 2020. En esta oportunidad tendremos una capacitación a cuerpos de control sobre cómo dar la noticia sobre una víctima de accidente de tránsito. Por supuesto, también ciudadanía en general está abierta a participar de esta capacitación. Se realizará un taller donde se expondrán las herramientas necesarias para comunicar una mala noticia en el marco de un siniestro vial. Hoy tenemos como ponente a Santiago Serna Muñoz. Él es trabajador social, máster en intervención social y especialista en atención psicosocial con experiencia en atención a víctimas de siniestros viales de la ANSB. Y adicionalmente estará Joana Alexandra Espinosa, ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en atención de emergencias y líder del equipo de atención a víctimas. Muy buenos días, 11:05 de la mañana, bienvenidos y el auditorio es de ustedes. Muy buenos días para todos. Como lo dijo el compañero Yamir, mi nombre es Santiago Serna, trabajador social. En este espacio nos acompañan también las profesionales en psicología Jenny Tatiana Aranguren y Nora Joana Rondón, quienes van a hacer una exposición bastante interesante frente a primeros auxilios psicológicos. Como bien nos dijo Yamir, este espacio está concebido para que nos acerquemos al tema de la comunicación y cómo debemos de dar esa noticia a los familiares o allegados cuando estamos enfrentados a un siniestro vial. Siguiente. Bueno, el contenido de la capacitación es el siguiente. Hay una introducción temática, luego hablamos de una fundamentación teórica corta referente a axiomas de la comunicación, nos adentramos en habilidades comunicativas. Luego definimos un poco a qué nos referimos con comunicación verbal y comunicación no verbal, cuál es la diferencia, cuál es la que consideramos que utilizamos más en el diario vivir, en nuestra cotidianidad. Luego nos acercamos al concepto de inteligencia emocional, primeros auxilios psicológicos y finalizamos con las herramientas que deberíamos de adoptar o apropiar para comunicar esa noticia a familiares o allegados.
Hay unas reglas pues, básicas dentro de la capacitación, es participar de manera activa, todos sus aportes, comentarios y preguntas son valiosas, aplicar la escucha activa, participar dejando los comentarios en el chat que está disponible para preguntas y respuestas, recordar que todas las opiniones son valiosas e importantes y súper importante diligenciar la lista de asistencia que nos dejan disponibles en el chat para poder enviarles posteriormente la presentación y que ustedes la puedan tener para consulta permanente. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Tatiana Aranguren, soy psicóloga y estoy acompañando este proceso de capacitación de comunicación de la noticia. Para entrar un poco a entender los términos o a qué se refiere comunicar la noticia, queremos que conozcan algunos términos básicos en relación a siniestro vial, qué es una víctima de siniestro vial y a qué se refiere la comunicación de la mala noticia. Entonces, un siniestro vial es un suceso que involucra al menos un vehículo en movimiento que tenga lugar en vía pública y que como consecuencia causa daños a personas, animales o bienes involucrados. Una víctima de siniestro vial es toda persona que haya sufrido un daño de su salud física y o mental como consecuencia directa de un siniestro vial ocurrido en el territorio nacional. Y la comunicación de una mala noticia hace referencia a que una mala noticia es cualquier noticia que altere drásticamente y negativamente a una persona, a la expectativa que tiene de sí misma y del futuro que tiene. Listo, gracias Tatiana por esta introducción frente al tema que nos compete, recordando que las afectaciones a las víctimas son de orden físico y de orden psicosocial. También es marcado en esas afectaciones que se pueden dar cuando una persona pues es la cabeza de hogar y sufre un siniestro vial y en consecuencia se ve disminuida su capacidad laboral, ya sea por discapacidades adquiridas o por ausencias permanentes o temporales de sus lugares de trabajo. Y pues eso acarrea que las familias se reacomoden en sus funciones y generen estrategias de adaptación al cambio y asimilación de esa nueva realidad. Como para darle un poco más de contexto a los daños que puede sufrir una persona que es víctima de siniestro vial. Bueno, cuando hablamos de comunicación, pues usualmente nos centramos o nos referimos a la comunicación verbal, a ese lenguaje articulado, ya sea el idioma que hablemos, español, inglés, italiano, el que sea, pero usualmente nos referimos o pensamos en nuestras cabezas que comunicar solamente es hablar. Y comunicar tiene una serie de elementos importantes que debemos tener en cuenta, como cuáles. Un primer axioma de la comunicación es la imposibilidad de no comunicar. ¿A qué nos lleva este axioma de la comunicación? A identificar que todo el tiempo estamos comunicando. Cuando hacemos silencios, cuando hacemos gestos, cuando utilizamos nuestro cuerpo para comunicar, para hablar, para ponerle intención a una frase, cuando hacemos caras de sorpresa, de tristeza, de alegría, todo eso hace parte de la comunicación. Entonces, es un error decir, ay, es que no está comunicando. La palabra o el enfoque correcto es decir, no hay una comunicación asertiva, porque así yo esté en silencio, estoy comunicando de alguna manera, bueno, o a través de ese mismo silencio, que o no estoy interesado en lo que me están diciendo, o no tengo nada para aportar, o que estoy en otro plano mental pensando quién sabe en qué cosas y no estoy conectado con la comunicación o con mi interlocutor. Segundo, es que hay unos niveles de contenido y unas relaciones de comunicación. Este contenido es el mensaje que se transmite y es interpretado por quien lo recibe de acuerdo a la relación entre el que está emanando el mensaje y el que lo está recibiendo. Palabras más, palabras menos, en una relación, por ejemplo, de pareja, pues cuando se da la comunicación, la persona que está recibiendo ese mensaje, pues lo recibe y lo interpreta en función del tipo de relación que tenga.
o si estamos hablando de una relación de jefes, una relación de amigos, una relación de padres, hijos, de hermanos, de compañeros de trabajo. Entonces, ese mensaje que se está emanando, pues tiene una interpretación en función de esa relación existente o preexistente. Hay una puntuación de la secuencia de los hechos que nos dice básicamente que la comunicación es bidireccional. Yo emito un mensaje, pero recibo una respuesta. Así esa respuesta sea un silencio, pero es una respuesta, recordando ese primer axioma de la comunicación, que es la imposibilidad de no comunicar. Entonces, yo emito mi mensaje, ya sea de manera verbal o gestual, y recibo una respuesta de ese mensaje también de manera verbal o gestual. El otro aspecto tiene que ver con la interacción simétrica y complementaria. Cuando hablamos de una interacción simétrica, estamos hablando de pares. Mi grupo de compañeros, mi grupo de amigos, puede ser mi grupo familiar. Y cuando hablamos de una comunicación complementaria, estamos hablando de esas relaciones de jerarquía. Un ejemplo palpable, el jefe y los empleados. Si bien puede haber una relación de confianza, puede haber una relación de, sí, confianza es la palabra correcta, siempre va a haber de una u otra manera una jerarquía en función y en relación del cargo que ocupa cada persona dentro de una estructura organizacional. Y finalmente hablamos de una comunicación digital y una comunicación analógica. La comunicación digital es todo lo que tiene que ver con el lenguaje articulado cuando hablo, y la comunicación analógica tiene que ver con la parte gestual y mi movimiento de manos y demás, o lo mismo que se traduce en comunicación no verbal. Siguiente, por favor. Bien, para dar como continuidad con esos elementos de comunicación como algo básico dentro de la interacción que nosotros tenemos con las personas, vamos a hacer como un recorderis o a recordar de pronto lo que se conoce sobre las habilidades comunicativas. Para hablar de habilidades comunicativas, nosotros tenemos que de pronto entender cómo nos comunicamos con las otras personas. Y para eso nosotros contamos con un emisor, un canal, un mensaje y un receptor. Estos son como los elementos básicos para poder establecer la comunicación, poder transmitir un mensaje, poder llegar con una información hacia otra persona. Pero también es ideal agregar todo lo que son los elementos de habilidades comunicativas, ya que nos permite entender y tener una interacción un poco más amplia con la persona con la que estamos conversando, con la que nos estamos comunicando. Entre esas habilidades comunicativas y en el contexto de los siniestros viales, nosotros consideramos que deben ser enmarcadas en la empatía, en la capacidad de escucha, en la asertividad, en la autenticidad y en la mente abierta. Empatía hace referencia a todo ese proceso que yo tengo con otra persona, es decir, cómo yo puedo entender lo que le sucede a la otra persona, sus sentimientos, sus pensamientos, sus opiniones, sin llegar como a transgredir lo que sucede con esa persona. La capacidad de escucha da cuenta como todo ese proceso que yo tengo para entender y prestar atención sobre lo que me están comunicando. Y este elemento es importante porque es allí donde nosotros podemos conocer qué es lo que nos está transmitiendo la otra persona en el marco de la comunicación de la noticia, en poder transmitir todo lo que se puede y poder escuchar cómo se siente la persona en ese momento es fundamental para poder interpretar lo que sucede y poder brindar una ayuda adecuada. En temas de asertividad, está relacionado con esos procesos que reconocen los derechos propios, lo que yo lucho, lo que yo quiero generar para mí, pero sin transgredir las mismas funciones o opiniones que tienen las otras personas. Autenticidad es todo lo que yo soy como persona,
mi autenticidad, lo que me identifica como persona, la no necesidad de buscar aparentar o querer ser o querer involucrarme con otra persona por querer gustar, sino simplemente con la autenticidad, lo que yo reconozco como mi propio autoconocimiento para que se pueda dar esa habilidad en temas de comunicación. Y la mente abierta hace referencia pues a mantener como esa opinión muy, muy abierta de lo que nosotros queremos conocer de las otras personas, de pronto evitar esos juzgamientos frente al pensamiento o la opinión que tienen otras personas. Por ejemplo, en temas religiosos, hay personas que sí, tocando el tema de la mala noticia, nosotros llegamos a dar una noticia en este sentido y la persona pues tiende a establecer más lazos religiosos y nosotros de pronto no vamos con esos lazos religiosos. Es ideal que de pronto se mantenga esa mente abierta, pues porque cada uno tiene su propia opinión y cada uno como que maneja su propio autoconcepto y eso es fundamental para poder tener una buena comunicación. Entonces, ¿cuál es el ideal en este punto? Aparte de hacer como ese repaso, es identificar y hacer la reflexión de si yo como funcionario, como agente de tránsito, como persona del común, poseo estas habilidades básicas comunicativas para poder comunicar una noticia, para poder dar una noticia, porque pues esto es fundamental para poder transmitir todo el proceso en un siniestro vial, para poder dar toda la información que se requiere en un siniestro vial. ¿Listo? Acá les voy a hacer la presentación de un video. Perdón. Lo que esperamos es que de pronto ustedes puedan participar en el chat en relación a qué identifican en el video hasta el momento del abordado. La idea es que identifiquen qué elementos están mostrando el video allí y que nos compartan en el chat si están identificando cosas de las que hemos hablado, algo muy, muy sencillo. Entonces, permítanme un segundo, ya les comparto el video. Ustedes me podrían ayudar si se ve y si se escucha. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Cierra la boca! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre.
Bueno, podríamos de pronto establecer qué elementos se vieron hasta el momento en el video en temas de comunicación. Bueno, básicamente es hacer como un repaso y hacerlo como muy interiorizado en conocer en qué momento se dan esos elementos de comunicación, que podamos hacer una reflexión sobre lo que nosotros hacemos a diario, porque la comunicación se utiliza a diario, pero de pronto interiorizarla un poco más y hacer prácticas las habilidades comunicativas para que los procesos de comunicación mejoren, sean un poco más acordes con las personas con las que nos relacionamos y sobre todo para los temas de manejos de siniestros viales, pues también que se den elementos prioritarios para que esta sea de mejor ayuda o que sea una ayuda pues también para las personas. Nosotros vamos a continuar con la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es todo aquello que nosotros comunicamos a través del el habla, comunicación escrita. En estos casos y en estos tiempos nosotros vemos que se utiliza mucho el chat o los correos electrónicos o pues los temas de comunicación abierta cuando conversamos con otra persona, que son como básicamente donde nosotros reconocemos donde se da esa comunicación verbal. La comunicación no verbal es todo aquello que se realiza con el cuerpo, todo lo que yo transmito a través de mi rostro, la expresión que tengo en mi rostro, el tono de voz, la posición y la postura que yo también tengo sobre mi cuerpo y todo lo que yo realizo a través de mi cuerpo. Estas dos se combinan con el fin de que el transmitir el mensaje se vuelva un poco más completo, que haya una como trascendencia dentro del mensaje y al mismo tiempo que uno pueda interpretar también el mensaje que le están dando. Para los casos de siniestros viales es importante manejar estos conceptos o tener en cuenta la comunicación verbal y no verbal, porque en el caso en que nosotros tengamos que atender a una persona y darle una noticia, allí pues tendríamos que establecer muy bien cuál es esa comunicación verbal, qué es lo que nos quiere transmitir, la verbal y no verbal, qué es lo que nos quiere transmitir la persona en ese sentido de la comunicación. Les pongo un ejemplo. Cuando de pronto ya hemos dado una noticia del fallecimiento de alguna persona, puede que haya reacciones distintas sobre la misma persona. En ese caso, nosotros tenemos que revisar muy bien lo que está comunicando a través de lo no verbal, porque puede que la comunicación verbal no se dé de momento, sino que la persona de pronto se ponga a llorar o no haga nada, se quede quieta, de pronto se siente o simplemente se quede callada y nosotros no sepamos cómo reaccionar sobre ese proceso, sobre esa comunicación y que no sepamos qué hacer. Es algo básico que es más de interacción con las personas, pero que es necesario para poder entender y poder transmitir una mala noticia. Bueno, continuamos con esa comunicación verbal y no verbal. Sabemos que en el proceso de comunicación siempre van a surgir emociones. Pongámonos en el contexto de un siniestro vial. Ustedes que de pronto tienen más experiencia, sabemos que esas personas que acaban de sufrir, de enfrentar ese momento, pues sabemos que muchas veces sus emociones se desbordan, ¿sí? Y cuando ustedes llegan a ese lugar, pues muchas veces ustedes prácticamente son los que tienen quizás el control de. Entonces, estamos hablando de que nosotros tenemos que aprender a manejar una inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es esa capacidad de automonitorear, ¿sí? Tanto mis emociones, de controlarlas
orientarlas de alguna manera que en el momento en que yo llego a enfrentar esta situación alrededor de un siniestro vial, pues de alguna manera no me desborde junto con las personas que han sido afectadas, sino que yo tenga esa capacidad de reacción, ¿sí? De control emocional, y que también tenga esa capacidad de reconocer y entender y influir en las emociones de los demás. Porque si hablamos desde un contexto del siniestro vial, sabemos que estas personas en ese momento están sufriendo tanto dolor físico como dolor emocional, ¿sí? Tienen miedo, tienen angustia, bueno, sí, dependiendo del contexto, de pronto pues si hay pérdidas, pues imagínense ese estado emocional de ese ser humano. Entonces, al momento de dar una mala noticia, de comunicar, ¿sí?, me con ellos, pues necesito en ese momento también entender y comprender las emociones que ellos en ese momento están sintiendo. Entonces, es importante manejar una inteligencia emocional y para eso es importante conocernos, ¿sí? Siguiente, ¿sí? Reconocer, ¿sí?, cómo mis emociones pueden influir en ese ser humano que está en ese momento enfrentando una situación de siniestro vial. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una autoconciencia de uno mismo y autoconciencia emocional, ¿sí? Saber cómo reacciono ante un evento de estos, ¿sí? Un evento de siniestro vial. Tengo que autorregularme, autocontrolarme. Sé que somos seres humanos, ¿sí? Sé que de alguna manera, pues digamos que no somos de piedra, ¿sí? Hay situaciones que nos afectan en nuestro diario vivir. Sin embargo, como agente de tránsito, como esa persona que llega a controlar la situación, ¿sí?, pues tenemos que tener un autocontrol emocional. Y pues para eso tenemos que entrenarnos en inteligencia emocional, lograr ese balance entre la emoción y la razón, ¿sí? Las habilidades sociales o relaciones. Entonces, no todos tenemos las mismas habilidades sociales, la misma capacidad para hablar con la otra persona. Digamos que algunos somos más tímidos que otros. Sin embargo, pues digamos que en el perfil que ustedes manejan, pues deben tener en cuenta esa capacidad para poder dirigirme, para poder hablarles a ellos. Si es una persona que en ese momento está de pronto llorando, está desconsolada, pues yo no puedo llegar a regañarla, sino que tengo esa capacidad de ponerme en los zapatos de esa persona, poder entenderla, poder comprenderla, para tener una buena relación, ¿sí?, en ese momento. Entonces ahí es cuando entramos a una parte muy importante, que es la empatía, ¿sí? La empatía es la capacidad de reconocer las emociones, de conocer lo que está pensando esa persona en ese momento, de interpretar toda esa información que ella me está dando, ya sea verbal o no verbal. Es la capacidad que tengo de ponerme en los zapatos de ese ser humano, ¿sí?, que quizás puede ser el familiar, puede ser el amigo o la amiga a la cual tengo que dirigirme, a la cual le tengo que dar pues esta noticia, ya sea de una persona fallecida o ya sea de una persona lesionada. Y la automotivación, ¿sí? Es importante que después de que nosotros de alguna manera hagamos pues todo este proceso, pues nos recuperemos nuevamente. No es fácil enfrentar ese momento, como digo, somos seres humanos, muchas veces hay situaciones que nos afectan emocionalmente, sin embargo, pues tenemos que tener el control, y cuando terminemos de quizás de dar la mala noticia, de comunicarnos, pues es necesario nuevamente recuperarnos y no. Entonces recordemos pues que la inteligencia emocional es básica al momento de emitir una mala noticia. Encontramos también, sí, que pues tenemos que estar también preparados para dar unos primeros auxilios psicológicos. Cuando nosotros hablamos de primeros auxilios psicológicos, quizás creemos que solamente el psicólogo está en la capacidad de darlos. Sin embargo, pues algo que quizás es importante tener en cuenta es que cualquier persona que tenga una capacitación puede brindar esa primera ayuda psicológica a una persona que en ese momento lo necesite. Entonces, después de dar una mala noticia, pues realmente muchas veces pues la persona no va a quedar en óptimas condiciones, ¿sí? Entonces, tenemos después que ejercer unos primeros auxilios psicológicos. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Esa primera ayuda que se le da a una persona
¿sí? Para que de alguna manera vuelva nuevamente a controlar sus emociones y pueda reaccionar ante la noticia que le estamos dando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos nosotros mismos, saber si tenemos la suficiente capacidad emocional, ¿sí? La suficiente capacidad de relaciones interpersonales para poder ir a ese lugar, a hablar con la persona y darle la mala noticia. ¿Por qué? Porque si nosotros de alguna manera vamos a dar la mala noticia y antes, o sea, nos ponemos a llorar o quizás pues también llegamos con una actitud hostil a dar esa mala noticia, pues digamos que no va a crear un ambiente adecuado para lo que se le va a decir. Entonces el ideal es que la persona se conozca, que tenga esas herramientas emocionales, que tenga esa inteligencia emocional para ir a dar la mala noticia. Realizar una autoevaluación sobre el momento que está viviendo. Entonces, ahí es donde ejercemos y ponemos en práctica tanto la empatía, ¿sí? Esa capacidad de autoevaluar. Digamos que cuando estamos relacionados a trabajar diariamente con gente, muchas veces aprendemos a reconocer contextos, aprendemos a reconocer entornos. Sabemos que todos los entornos familiares pues son diferentes. Digamos que esa capacidad es importante que la tengamos en cuenta, que lleguemos y evaluemos la situación. No es igual darle la noticia a una persona joven que quizás no tiene ningún antecedente médico, que está rodeado de familia, o dárselo a una persona, por ejemplo, a una persona adulta que tiene antecedentes de pronto de alteraciones cardíacas y que está sola. Entonces es importante leer ese contexto porque pues muchas veces estas personas pueden reaccionar ante la mala noticia de una manera muy negativa que puedan poner en peligro su salud mental, ¿sí? Su salud física, y pues nosotros en ese momento pues no sepamos cómo actuar. Entonces es importante evaluar el contexto. Es necesario también informarnos de lo sucedido, ¿sí? Nosotros no podemos llegar a dar una mala noticia de pronto con información de la cual no estamos seguros. Entonces, normalmente cuando uno da una mala noticia, la persona que recibe quiere saber cómo está el paciente, qué fue lo que sucedió, si está lesionado, si está en un hospital, si falleció, ¿sí? Entonces tenemos que tener datos verídicos. No podemos dar falsas expectativas, que es que no sabemos, que quizás se lo llevaron, no. Que la información que demos sea una información de alguna manera confiable, que ya esté verificada. El ideal es que cuando ustedes pues vayan a dar la mala noticia, pues ustedes tienen que identificarse, ya sea, pues lo ideal es que no se dé por teléfono, ¿sí? Pero sabemos que en muchas situaciones, en muchos contextos, esta noticia se da es por teléfono. Sin embargo, el ideal es que se haga de manera presencial. Entonces, pues presentarse, quién soy, digamos que esto le da de alguna manera a la persona que va a recibir la noticia, le da más confianza y pues de alguna manera prepara a la persona porque sabe que si va a llamar a un agente de tránsito no es para saludarla, sino es porque realmente necesita decirle algo importante. Cuestiones si es necesario realizar la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, sabemos que una mala noticia, o sea, se la vamos a dar a una persona muy allegada a esa persona, a la persona afectada, ¿cierto? Entonces, normalmente, pues, esta persona va a reaccionar, pues, emocionalmente, no sabemos cómo vaya a reaccionar. Entonces, tenemos que estar preparados para brindar esos primeros auxilios psicológicos. El hecho de que una persona se quede callada, que no diga nada después de dar la mala noticia, no quiere decir que no le afectó y que no le pasó nada. Quizás es una persona que está en shock, que está asimilando esa información y en ese momento necesitamos hablar con ella, no podemos dejarla sola. No es tanto de ir a hacer una terapia, una intervención, ¿sí? Sino ese acompañamiento que se hace después de dar la mala noticia. Entonces, es importante que después de que se dé esa mala noticia, la persona no quede sola, ¿sí? Que siempre esté acompañada, que si esa persona en ese momento está sola, pues el acompañante sea pues la persona que da la mala noticia. De pronto, darles alguna información importante, algunas reacciones que se pueda tener, ¿sí? Y porque pues muchas veces las personas después de dar una mala noticia pueden salir corriendo, pueden pues tener algún tipo de accidente, incluso pueden atentar hasta su propia vida. Entonces es necesario nosotros manejar
pues digamos que esa primera atención después de dar los primeros auxilios psicológicos. En un caso que ya se desborde y que no es una situación que no se maneje, pues sabemos que hay urgencias en salud mental, entonces ahí sí vamos a requerir de llamar a la unidad de emergencias, pues para que personas capacitadas, en este caso psicólogos, pues puedan darle esa siguiente intervención. Realizar un proceso de identificación de la entidad de la que trabajan, todo lo que les decía, o sea, nosotros no podemos llegar y ni siquiera sin identificarnos ni nada, sino que lo ideal es que digamos el nombre, donde trabajo, mire, yo soy agente de tránsito de la policía, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que ustedes son muy hábiles en estos procedimientos, entonces el ideal es identificarse porque ese mismo la persona se va a preparar, porque sabemos que este agente de tránsito o la persona que da la mala noticia, pues de alguna manera pues tiene algo importante que decirles. Siguiente. Siguiente. Bueno, mientras pasamos a la siguiente diapositiva, hay que tener en cuenta que es importante que cuando demos la mala noticia o que comuniquemos esa información que no es tan buena, nosotros de alguna manera también les demos información de algunas reacciones que se pueden presentar después de. Entonces pueda que la persona no pueda dormir bien, que la persona en esos días no quiera comer, que la persona de pronto llore pues constantemente, y digamos que son reacciones normales, pues porque pues de todas maneras una mala noticia afecta emocionalmente pues a ese ser querido y a ese ser amado, ¿sí? Porque pues de todas maneras está enfrentando una pérdida o quizás está enfrentando un tratamiento, ¿sí? Todo un proceso de intervención que realmente pues le cambia la vida pues a un ser humano. Entonces es necesario también nosotros comunicar que en cualquier situación que ustedes vean que está en peligro, que no reaccione, que pronto emocionalmente no logre controlarse, pues es importante que ellos se dirijan a otro nivel de atención para que puedan hacer la respectiva la pertinente atención. Escucha activa. Entonces, muchas veces, como le digo, después de dar una mala noticia, las personas quedan en estado de shock, muchas veces no hablan, ¿sí? Se quedan calladas, pero al contrario, otras también quieren hablar, quieren decir, quieren saber qué fue lo que pasó, ¿sí? Ellos quieren detalles, quieren saber, ¿sí? Quieren saber información que es importante, que para ellos en ese momento. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar preparados. Es importante dejarlos hablar, ¿sí? Que ellos expresen en ese momento lo que están sintiendo. Muchas veces, pues ellos van a reaccionar incluso agresivamente, de pronto van a decir palabras hostiles hacia así, yo le dije, mire que una cosa, de pronto incluso hasta en el mismo contexto, miembros de la misma familia puedan que entren en choque. Entonces, en ese momento, el ideal es que dejarlos que ellos se expresen, ¿sí? De alguna manera es una forma que ellos pueden alivianar ese dolor emocional que están sintiendo en ese momento. Las personas experimentan emociones de crisis en eventos de emergencia, pueden mostrarse alteradas, ansiosas, angustiadas y con llanto incontenible. Es bueno que lloren, ¿sí? Después de recibir una mala noticia, es bueno que la persona llore, ¿sí? Incluso es mejor que se quede callada. Entonces, es necesario dejarla que llore, que exprese, como les decía. Es necesario saber en ese momento la persona qué necesita. De pronto necesita hacer una llamada, de pronto no tiene ni siquiera dinero para desplazarse al hospital o al lugar, ¿sí? Quizás está preocupado porque sus niños quedaron en el colegio, en el jardín, no hay quien las recoja. O sea, digamos que necesitamos saber en ese momento esa persona qué necesita, y yo como estoy haciendo el acompañamiento pertinente, es necesario pues que yo gestione y ojalá pueda suplir alguna de las necesidades que tiene esa persona. Entonces, después de tener como esa prioridad, ¿sí? Esa clasificación, saber en ese momento qué está sintiendo esa persona, qué necesita, pues es necesario buscar pues grupos de apoyo. Si el niño o la niña está en el jardín, es un ejemplo, pues buscar quién puede encargarse de los niños, porque digamos que esa persona en ese momento, su estado mental no está como para tomar decisiones de que me voy a quedar con mis hijos o me voy, ¿sí? Entonces es necesario
que nosotros gestionemos y de alguna manera acompañemos y facilitemos para que esa persona en ese momento pueda enfrentar ese momento. Si de pronto le estamos dando la noticia a una mamá que ya es de avanzada edad, pues es necesario conocer el estado de salud de ella, si en ese momento necesita algún procedimiento especial, ¿sí? A nivel médico, si en ese momento ella necesita comunicarse con sus otros hijos, facilitarle esas formas para comunicarse, porque de alguna manera eso la va a hacer sentir que no está sola enfrentando el momento. ¿Sí? Que hay una persona que ahí está al lado, que la va a acompañar hasta que pues de alguna manera llegue algún familiar o ella pueda retomar nuevamente y pueda controlar sus emociones, pues fruto de este momento difícil que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, es necesario no dejar sola y tratar de suplir las necesidades que necesita esa persona. Cuando nosotros vemos que ya la persona vuelve a respirar, como que ya está un poco más tranquila, digamos que ahí terminaría estos primeros auxilios psicológicos dejando claro que la persona no puede quedar sola, ¿sí? Que debe quedar con un familiar, debe quedar con una persona que pueda seguir acompañándola, porque digamos que este es el inicio de un gran proceso que viene más adelante, ¿sí? Que es todo el acompañamiento, ya sea de si la persona falleció, pues toda la parte del duelo, ¿sí? Todo ese acompañamiento en las, bueno, y también pues si es en el caso de un lesionado, pues ese acompañamiento en el hospital, todo ese tratamiento, digamos que lo que viene es grande, entonces el ideal es que esa persona en ese momento se sienta fortalecida, acompañada para continuar con ese proceso. Siguiente. Cuando damos comunicamos una noticia de estas, pues hay cosas que no se deben de hacer y otras que sí se deben de hacer. Por ejemplo, hágale a sentir a la persona que lo está escuchando. Sé que muchas veces estamos recibiendo llamadas, estamos pendientes de una cosa, de la otra, pero en el momento en que nosotros estamos haciendo este procedimiento, es necesario que nuestra atención esté en la persona o en la familia o en el grupo de personas a la cual estamos comunicando esta noticia. ¿Sí? Entonces, es necesario que ellos sientan que los están escuchando, ¿sí? Que realmente ese momento es importante para esa persona que está dando la mala noticia y que quizás realmente sientan que se les está acompañando. Dice, deje que las personas se tomen el tiempo para comentar lo sucedido. Como les decía, es necesario que ellos hablen, que ellos hagan conjeturas, puedan que estén en la razón o puedan que no tengan razón, pero es necesario que ellos expresen en ese momento todo lo que están sintiendo. Es necesario que nosotros pues conozcamos el estado mental el estado de otras personas allegadas, ¿sí? O de las personas a las cuales estamos brindando esos primeros auxilios psicológicos. Como le digo, hay personas con antecedentes médicos que una mala noticia pues puede perjudicarle su salud física e incluso podemos poner en riesgo la vida de ellos. Entonces es necesario tener esa información. Es necesario mirarla a los ojos. Yo sé que es difícil porque ver el dolor de un ser humano, pues muchas veces se expresan en su rostro, ¿sí? En sus ojos, pero es necesario que nosotros tengamos esa comunicación no verbal, ¿sí? Toda esta, ¿sí? Verlo a los ojos, eso le va a generar a ellos más confianza, les va a generar más seguridad para enfrentar ese momento. Entonces, es necesario hacerlo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ejercer tanta inteligencia emocional, ese control emocional que se requiere, porque muchas veces, pues, en este momento es cuando muchas veces tenemos la sensación o queremos de pronto también, vienen sensaciones de llanto, ¿sí? Entonces, en ese momento tenemos que ejercer el control emocional del que hablábamos antes. Hágale saber a la persona que comprende su sufrimiento, o sea, esa empatía que es tan necesaria, que es tan básica, ¿sí? Que comprendemos ese sufrimiento, lógicamente, pues, lo estamos percibiendo de manera diferente a lo que está recibiendo la mala noticia, pero es necesario que esa persona siente que lo está comprendiendo y lo está acompañando. ¿Qué no se debe de hacer en el contexto de dar una mala noticia? Evita distraerse, ¿sí? Estar mirando el reloj, que rápido, porque me tengo que ir, porque me están llamando, porque me necesitan, ¿sí? De pronto atender otras obligaciones y otras situaciones que no tienen que ver con lo que está sucediendo alrededor.
no realice juzgamientos, o sea, no podemos llegar, no, es que usted tuvo la culpa, usted cómo lo dejó ir, cómo sabía si tenía si había consumido alcohol, usted por qué lo dejó ir, sí, o sea, en ese momento da al lugar, o sea, en ese momento nosotros no podemos hacer ningún tipo de juzgamiento, ¿sí? No cuenta historias personales, que fue que a mí me pasó, que fue que, mire que en mi caso, ¿sí? Eso en ese momento, digamos que no es bueno, ¿sí? Entonces, eso no se debe hacer. No toque a la persona ni se sienta seguro de que la persona... Entonces, no es necesario que nosotros no tengamos, a pesar de que es un contexto que a veces se presta para un abrazo, ¿sí? Entonces, el ideal es no entrar en ese contacto físico, ¿sí? Al no ser que la persona, por iniciativa de ella, de pronto necesite, ¿sí? Un abrazo, de pronto que la ayude a sentar, que la ayude a parar. Pero digamos que eso debe ser iniciativa de la otra persona y no mi iniciativa. Entonces es necesario eso porque pues muchas veces la persona se puede sentir intimidada, pues de pronto no quiera que nadie la toque, que no quiera que la abrace, fruto pues del mismo confusión emocional que tiene en ese momento. Y no le dé falsas esperanzas, ¿sí? Eso es algo que muchas veces se hace. Entonces, no, mire que se va a recuperar, mire que, sí, no sabemos qué está pasando alrededor, entonces es indispensable que no demos falsas esperanzas. Simplemente se comunica lo que en ese momento se sabe y lo que se sabe pues es información que ya está confirmada. Dentro del ambiente familiar, sí, muchas veces pues sabemos que las víctimas pues en la mayoría de casos son familias, sí, las víctimas. Entonces, pues encontramos diferentes contextos, ¿sí? Pueden haber manifestaciones de diferentes maneras y entonces tenemos que aprender a identificarlas. Dentro de una familia puede haber manifestaciones emocionales, puedan que en ese momento todos empiecen a llorar, de pronto entre ellos se fortalezcan, ¿sí? Como pueda que no, como pueda que uno llore, el otro entre en estado de angustia, el otro salga a correr, ¿sí? Digamos que hay diferentes y las personas manifiestan sus emociones de diferente manera. Entonces tenemos que aprender a identificar estas emociones porque muchas veces no tenemos que aplicar esos primeros auxilios psicológicos a una sola persona, sino muchas veces a una familia. Manifestaciones cognitivas, entonces muchas veces cuando se da la mala noticia a la persona que la recibe, pues digamos que hay un desbordamiento emocional, entonces muchas veces sus niveles atencionales disminuyen, incluso su memoria, no saben dónde dejó el celular, no se acuerdan del número, entonces cognitivamente en ese momento la persona no está en sus óptimas condiciones, por lo tanto lo ideal es que nosotros identifiquemos, por eso decía identificar las necesidades, ¿sí? Para poder prestar esta ayuda. Necesidades físicas, entonces sabemos que muchos pues no tienen en ese momento dinero, en ese momento pues de pronto hay una persona en la familia que tenga alguna condición de enfermedad, entonces digamos que tenemos que identificar todos estos factores porque de esto también va a depender de que podamos realizar este acompañamiento pues asertivamente y no pongamos en peligro la vida de otra persona. Entonces, por ejemplo, una persona con antecedentes cardíacos, ¿sí? Si nosotros no preparamos a esa persona para darle esa noticia, pues si se la recibe de un momento a otro, pueda que pues su integridad física se vea afectada. Interpersonales, ¿sí? Entonces más o menos cuando vamos a dar una mala noticia a una familia en las cuales sus relaciones pues no son las más adecuadas, entonces muchas veces entre ellos empiezan a discutir, incluso de pronto hay agresiones físicas, entonces en ese momento nosotros también tenemos que saber actuar, ¿sí? Si están en un ambiente hostil, pues nosotros no vamos a responder con hostilidad, entonces en ese momento también es necesario que nosotros también manejemos nuestras emociones, nos controlemos y de esa manera podamos hacer una intervención donde podamos encontrar pues una conciliación entre los miembros de esa familia porque sabemos que en ese momento necesitan estar unidos para enfrentar pues lo que viene más adelante, ¿sí? Entonces es necesario identificarlos en ese momento y pues digamos que hasta ese punto nosotros podemos llegar. Y ya pues si vemos que hay más afectaciones a nivel de salud mental, ¿sí? Pues ya es necesario hacer la respectiva remisión a salud, ¿sí? Para que ellos ya entren a intervenir y pues la familia o la persona puede entrar pues a un tratamiento y puede empezar una intervención pues a nivel integral para que puedan superar y puedan enfrentar este momento y pues todo lo que viene más adelante. Entonces, pues hasta aquí sería digamos que el papel de ustedes, el rol de ustedes.
Y pues ya vamos a ver los momentos, ¿sí? Y como estos momentos importantes al momento de dar una mala noticia. Bueno, antes de pasar como a todo el tema, la temática de cuáles son esas herramientas que debemos tener en cuenta para dar una noticia o una mala noticia, vamos a hacer una actividad. Esta actividad puede ser implementada ya con el concepto de los primeros auxilios psicológicos en ese primer acercamiento que nosotros tengamos con la víctima, con la persona, para poder dar como tranquilidad, como dar como calma, como para poder como orientar todo ese proceso fisiológico de pronto del estado de llanto, de afán que tenga la persona, de incertidumbre. Todos esos elementos que se pueden desarrollar en el momento de recibir de pronto una mala noticia. Este ejercicio consiste en hacer un ejercicio de respiración en 4 tiempos, que yo lo dirijo, o sea, como si yo estoy dando la mala noticia, estoy dando la comunicación de la noticia, yo lo dirijo hacia la persona y la puedo acompañar pues para que la persona minimice esas emociones o esas reacciones que tenga después de recibir la noticia. Es un ejercicio muy sencillo, ayuda mucho a minimizar las emociones y como a calmar a la persona para poder establecer qué es lo que necesita o cuáles son las prioridades que tiene la persona para ofrecer todo ese esquema de primeros auxilios psicológicos después de comunicar la mala noticia. Entonces, en sus puestos allí a través de las cámaras, ustedes pueden ir haciendo el ejercicio para que lo hagan práctico y también que lo recuerden y cuando puedan aplicar los primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es reconocer que al momento de respirar, entonces lo que hacemos nosotros es inspirar, introducimos aire a los pulmones y expirar, soltamos el aire, pero esto lo vamos a hacer en 4 tiempos. Mentalmente vamos a ir contando, yo les voy a ir ayudando a contar, pero mentalmente vamos contando esos 4 segundos mientras vamos llenando nuestros pulmones de aire y luego soltamos mientras vamos contando lentamente de 1 hacia 4 mientras soltamos el aire. Entonces vamos a realizar el ejercicio. Tomamos aire. 1, 2, 3, 4. Esperamos, aguantamos allí y contamos 1, 2, 3, 4 y soltamos el aire. 1, 2, 3, 4. Es un ejercicio de 4 tiempos. Llenamos nuestros pulmones de aire en 4 tiempos. Esperamos allí 4 tiempos. Y luego vamos soltando en 4 tiempos y mentalmente vamos contando. Acompañamos a la víctima, acompañamos a la persona que recibe la noticia mientras hacemos el ejercicio. Vamos a hacerlo nuevamente, unas 2 veces más para que lo podamos interiorizar para poder dar continuidad con la capacitación. Entonces, llenamos nuestros pulmones de aire. 1, 2, 3, 4. Soltamos, perdón, lo mantenemos. 1, 2, 3, 4. Soltamos el aire. 1, 2, 3, 4. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Mantenemos. 1, 2, 3, 4. Y soltamos. 1, 2, 3, 4. Nosotros esperamos que este ejercicio ustedes lo puedan aplicar como primera medida en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Es algo muy sencillo, es fácil de recordar, es muy práctico también y es muy útil en el momento de atender a una persona que está en crisis o que está de pronto con un llanto incontrolable.
Bueno, aquí hay otra actividad. El ideal es de pronto que en este momento nosotros cerremos los ojos y dediquemos un espacio a escuchar lo que hay, el contenido que tiene este audio. Jenny, disculpa, creo que no estamos escuchando el audio. Ah, caramba. Bueno, permítanme un segundo, soluciono. ¿Mejor así? Era la 1 de la tarde, el sol estaba radiante, como nunca en la ciudad. María salía del colegio como lo hacía habitualmente. El hambre atacaba, las ganas de llegar a casa también. Caminaba pensando en lo que debía hacer cuando llegase a casa y en la siesta que tomaría para recargar energías. Su padre, como siempre, compartía la hora de almuerzo con los compañeros de oficina. Su madre departía con sus amigas tranquilamente mientras reiniciaba sus actividades laborales. María cruzaba la calle sin asomo de preocupación, sin saber que sus ojos nunca más se volverían a iluminar al ver a sus padres cuando llegaba a casa. En ese momento, María vio en un reflejo las ilusiones y sus sueños por cumplir mientras daba su último suspiro de vida. Suena el teléfono de papá. Contesta con normalidad, sin imaginar que del otro lado una voz desconocida le daría una noticia inesperada. María había sufrido un accidente. Acá entonces les invitamos a imaginar que la persona de la historia es algún familiar de ustedes, su hija, su hermana. Y queremos invitarles de pronto a que reflexionemos en qué aspectos o qué creen que sucedió y qué sintieron de pronto al escuchar ese audio. ¿Qué es lo que de pronto ustedes imaginan en ese proceso de la historia que de pronto tenía María sobre sus expectativas de vida, sobre su futuro, su plan o su proyecto de vida, y cómo lo tenía pues muy contemplado para hacer ese proceso? ¿Qué se sintió de pronto al momento de que ella estaba narrando la historia y pues conocer qué fue lo que sucedió con ella? ¿Qué se siente saber de pronto que una persona joven fallezca o pierda la vida, y qué es lo que de pronto puede suceder después con los familiares, o qué produce de pronto en cada uno de nosotros ese
así sea lejano en la historia, que produce de pronto conocer ese tipo de acciones. Acá también nos queremos invitar a reflexionar en cómo haría ese proceso de comunicar la noticia en relación como este ejemplo, como este ejercicio de escuchar y conocer una historia de una persona que ustedes de pronto tendrían en cuenta para poder comunicar. ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo que tendrían de pronto de prioridad para poderlo hacer? ¿A qué personas tendrían en cuenta para poder hacer este tipo de reflexión, de comunicación? ¿A quiénes les avisarían? ¿Cuáles son los elementos que ustedes tendrían en cuenta para recomendarle a esa persona que le están avisando? Y finalmente, nosotros queremos que ustedes reflexionen sobre qué herramientas deben tener en cuenta para comunicar la mala noticia. ¿Cuáles son esos aspectos que de pronto ustedes podrían tener en cuenta o cuáles son esas cosas que ustedes usarían para transmitir hacia una persona esa noticia? Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, aquí nosotros pasamos a poder entender cuáles son esas herramientas de comunicación de la mala noticia. En este caso, pues, vamos a recordar, hacer un análisis de lo que se entiende por malas noticias. Según Buchmann, cualquier noticia que altere drástica y negativamente la visión que una persona tiene de sí misma y de su futuro corresponde al concepto de malas noticias. Entonces, allí a nosotros nos da como el espacio para poder entender que cualquier cosa que yo pueda comunicar puede entenderse como una mala noticia en los casos de los siniestros viales. Son necesarios pasar como por ciertos elementos para poder entender y poder establecer cómo yo voy a dar una mala noticia o cómo comunicar una noticia. Entonces acá la invitación es como preguntarse qué debo reconocer para comunicar noticias en siniestros viales. Lo primero que debemos hacer es realizar un autoexamen. Ese autoexamen es hacerse como unas preguntas a sí mismo, como generar un autoconcepto de lo que se puede realizar dentro de este contexto de comunicar noticias. Entonces, lo primero que ustedes se tienen que evaluar es si reconocen, si pueden manejar la información a comunicar. ¿Por qué es importante? Porque allí seguramente yo también me voy a ver afectado por lo sucedido, dependiendo de la situación del siniestro que haya ocurrido. Entonces yo debo reconocer si realmente puedo manejar esas emociones, esos pensamientos, esa información, si para mí es fácil de pronto manejarlo o de pronto autocontrolarme también en referencia a no alterarme, a de pronto no soltarme también en llanto, a no entrar en shock o en alarma por lo que sucedió en el siniestro vial. Reconocer si poseo habilidades como comunicador. Nosotros ya hemos hecho como un repaso sobre todos los elementos que se deben entender para comunicar, como comunicar común y corriente, pero acá es necesario saber si soy empático, si tengo esa asertividad, si puedo ser un buen escucha, si de pronto mi mente es realmente una mente abierta sobre las opiniones que tengan las otras personas para no transgredir a los demás. Entonces ahí es donde yo empiezo a hacer como todo ese proceso de reflexión para poder saber si soy o no soy una persona que pueda tener esas habilidades comunicativas. Ahora, no es que si no las poseo, no pueda realizar el trabajo, pero puede que en la medida de las cosas, de la práctica o de pronto del mismo comunicarse con los compañeros pueda ir desarrollando. En este caso, acá para la comunicación de las noticias, es necesario hacer esa reflexión porque lo que yo voy a comunicar no es una noticia agradable, no es algo que de pronto sea agradable ni para mí ni para la otra persona. Entonces es allí donde yo tengo que ser muy reflexivo en saber si
si poseo esas habilidades para poder manejarme emocionalmente, para autocontenerme emocionalmente y poder ayudar a la persona a contenerse emocionalmente también. Y el último, en este proceso de autoexamen, es puedo manejar mis emociones en el momento de comunicar. Ahí es fundamental porque seguramente cuando nosotros demos la comunicación puede que pasen los 2 primeros filtros, pero en la última termine llorando con la víctima o que también me altere o que no pueda continuar de pronto a hacer un proceso de primeros auxilios psicológicos, que simplemente le comunique y tenga que retirarme porque también me afectó. Entonces es allí donde yo puedo ir evaluando todo a través de un autoconocimiento, de saber cómo soy como persona, qué habilidades tengo, habilidades sociales, cómo me relaciono con los demás para poder aplicarlo en mi trabajo y poder ayudar a las personas en un siniestro vial. Ahora, sí existen factores que dificultan de pronto la comunicación de las noticias. En temas de nosotros ir a comunicar la noticia, ¿sí? La falta de experiencia con el manejo de la muerte es uno de esos factores. Puede que yo nunca haya tenido una pérdida cercana, que no haya, que en mi familia de pronto no haya tenido como la muerte de un familiar y no pueda manejar ese tipo de emociones o que no sea sensible a esos procesos. Eso sí es un factor que dificulta porque me va a impedir entender qué es lo que está sintiendo la otra persona y qué es lo que piensa en ese momento la otra persona, pues para poderla apoyar emocionalmente. Entonces eso sí va a generar como una distancia, como un factor que de pronto no pueda solucionar y que yo no pueda acercarme muy bien hacia la persona a la que le estoy comunicando. Entonces, este factor sí puede dificultar la comunicación de la mala noticia. La distancia religiosa, social y cultural. Ahí es donde de pronto mi opinión, lo que yo pienso, mis creencias, mi cultura, cómo me desarrollo socialmente, puede afectar lo que estoy tratando de comunicarle a la otra persona. Lo que yo les decía hace rato en el ejemplo de que si pronto sí la persona es muy religiosa, pero de pronto yo no soy tan religioso, me moleste o me incomode que de pronto la otra persona invite pues a orar el rosario o algún elemento religioso y que de pronto yo no lo quiera hacer o no lo pueda hacer porque no me parece, porque no es lo adecuado, porque no es mi opinión, de pronto esto pueda generar una distancia y que no pueda continuar de pronto con el proceso de la comunicación de la noticia, porque no me da comodidad, porque de pronto no me siento como muy cómodo con lo que está sucediendo, de pronto no es lo que manejo culturalmente, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en ese aspecto de las habilidades sociales donde hablábamos de la mente abierta, para pues poderlo incluir dentro de todo este proceso y que lo reconozca. Y por último, un factor que dificulta la comunicación es la edad de la víctima. ¿Por qué la edad? Porque no es lo mismo que fallezca una persona de 65 años, de 50 años, de 45 años, a que fallezca una persona de 17, de 15. Va a haber mayor afectación de pronto en las personas jóvenes, porque lo primero que uno va a pensar es como tenía un futuro por delante, era una persona vital, era muy joven, no sabríamos qué pudo desarrollar si hubiese seguido viviendo, el futuro que tenía nadie lo sabía. Entonces eso puede afectar muchísimo a la persona que recibe la noticia. Allí de pronto nosotros también nos vamos a ver afectados por lo mismo, por la misma edad de la víctima, que si es un niño, que si es un adulto mayor, es distinto. Entonces, si es un niño, lo primero que uno va a pensar es como muy joven, no, es una tragedia, es algo muy difícil de llevar, pero pues la idea es tratar de manejarlo, no sin ser insensibles, sino tratar de manejar ese tipo de emociones para poder entrar a comunicar las noticias. Bueno, eso es como lo primero que nosotros tenemos que hacer, no en el marco de ir a comunicar, sino desde ya. Hacer esa reflexión, saber si soy la persona idónea para dar una noticia, si lo puedo
si tengo estos elementos o en el transcurso de mi trabajo, pues yo lo puedo desarrollar. No se trata tampoco de entrar a ir a ensayo y error, que de pronto voy y le comunico a alguien y con esta no pude, pero la próxima seguro que sí lo voy a hacer mejor, no porque estamos ocasionando algún daño emocional, se trata es como de reconocer si realmente yo puedo dar este tipo de noticias o no. Entonces acá la invitación es esa, que ustedes realicen esa reflexión, que hagan ese autoexamen, que revisen si esos factores que se dan como parámetros para la comunicación los podemos manejar o no. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con cómo se comunican las noticias en un siniestro vial. Entonces, para tener en cuenta, es necesario pasar por ciertas fases en la comunicación de la noticia. Entonces, acá nosotros tratamos de darlo como en un esquema de 3 fases, donde la primera fase es la valoración inicial, la segunda fase es obtener información y la tercera fase es la preparación de la comunicación. Esto suena, y yo sé que de pronto ustedes lo van a pensar, y suena mucho a lo que hablaba mi compañera Nora en relación a los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Esa valoración inicial, obtener la información y preparar la comunicación. Pero es acá, ella entra como en un marco ya de ir a comunicar, como de entender qué es lo que estoy haciendo, cómo lo voy a hacer desde mi trabajo. Y cómo voy a empezar a armar esa noticia para poderla comunicar. Entonces, en la valoración inicial es verificar la magnitud de la situación y la posibilidad de que la víctima reciba información de terceros. Y esta primera valoración es importante, pues porque ustedes saben que en la actualidad a veces se mueven más por las redes sociales las cosas. Uno se entera a veces más de las noticias por otro tipo de medios, no es por la radio, por los noticieros, si nos enteras más rápido de pronto por lo que sucedió, porque envían el video, porque alguien tomó el video de la situación y esto pasó en tal parte y eso genera muchos problemas para poder controlar cómo de pronto comunicar la noticia a la persona. Entonces, frente a esto, lo primero es reconocer qué tan grande de pronto, pues no es qué tan grande es el siniestro, sino qué tan bien se maneja esa información en los medios como para que de pronto sea una posibilidad a la información ya le haya llegado a la persona. Allí lo que se podría hacer es que si ya le llegó la información a la persona es de pronto corroborar con la información clave de la situación, información muy específica para que la persona se sienta muy segura de qué fue lo que pasó, pero pues más adelante lo podemos revisar. La segunda fase es obtener información. Si de pronto estoy en el momento del siniestro vial y me permiten de pronto reconocer qué fue lo que sucedió, generar esa búsqueda de información, pues lo genero. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo sucedió el siniestro? Una investigación un poco muy puntual, no es que demore el día completo, horas realizando como todo el proceso de investigación, sino es de pronto reconocer que genere una información de base para que yo pueda ir armando la noticia también. Y ya la última fase es la preparación de la comunicación, es que con toda la valoración y la obtención de la información, yo me empiece a confirmar como los datos de los familiares de la víctima, dónde está ubicada la víctima, de pronto quién sería la persona adecuada para recibir esta información. Eso es de pronto como los puntos claves como para que yo empiece a revisar cómo dar esa noticia. ¿Listo? Ahora, aquí pasamos como a esa fase donde nosotros empezamos a entender cómo se comunica la noticia en siniestros viales. Y damos como unos parámetros de una ABCDE, donde tratamos de dar como unas herramientas básicas para que la persona pues tome nota y lo pueda hacer práctico en su momento de trabajo.
Ahora, no es que lleguemos a la agenda y tengamos el A lo cumplí, el B lo cumplí, sino que trataremos de interiorizar este proceso, porque lo que estamos haciendo es hablar con personas y trabajar con personas. Y si yo lo esquematizo de esa manera y lo vuelvo cuadriculado, pues quizás no se dé naturalmente. La idea es como que este proceso se interiorice, que yo lo pueda sentir, que lo pueda apreciar y que pueda reconocer si lo puedo replicar para una persona o no, para comunicar una noticia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es presentarnos con la persona, con el familiar de la víctima, con nombre y apellido. Que me conozcan, que de pronto ellos generen como ese ambiente de ameno, como muy tranquilo, que cuando yo me presente sea como más tranquilo para la persona y que no genere alteración, porque puede que el hecho de que si yo voy de pronto con la identificación de la entidad a la que hago parte, pues genere ciertas incomodidades o la persona ya esté prevenida y diga qué pasó, por qué están aquí. Entonces hay que presentarse con nombre y apellido y generar como una empatía con la persona, pues para que no haya ese golpe tan fuerte de primer momento. Crear un espacio adecuado, manteniendo comunicación con los familiares directos. Aquí entra todo ese ser humano de cada uno de nosotros, tratando primero de entender qué es lo que sucede con la persona, y segundo es tratar como de generar ese ambiente adecuado, como algo muy tranquilo, a pesar pues, de la situación que se va a dar, ¿sí? De la noticia que yo voy a dar. Pero tratar como de generar una confianza en ellos, en los familiares, para que cuando me escuchen, pues sea un poco más tranquila el proceso de la comunicación. El B sería dar la noticia personalmente y evitar el teléfono. Acá nosotros, digamos como que en el equipo se piensa que dar la noticia personalmente es mucho más grato que darla por teléfono. Si yo la doy directamente como persona, si me acerco a la persona, seguramente voy a hacer todo este ejercicio de primeros auxilios psicológicos, voy a tener un acercamiento mucho más adecuado con la persona, voy a darle herramientas a la persona de pronto para que pueda contenerse emocionalmente, voy a darle información adecuada y pertinente a la persona sobre lo que sucedió en el siniestro. Entonces van a haber muchas ventajas al darla personalmente. Sé que hay algunas barreras en temas de territorios que de pronto el personal no pueda llegar a dar como abasto, pues no sé, para poder llegar a las personas que necesitan conocer a los familiares y que puedan dar esa mala noticia. Pero pues lo que uno menos espera es que lo den por teléfono, porque eso puede generar muchas más acciones, malas prácticas, generar de pronto daños emocionales, no encontrar de pronto la persona adecuada para darle la noticia, que se la demos de pronto a un joven o a una persona adulta que tenga condiciones de enfermedad o algunas condiciones específicas. No es lo adecuado. Entonces, digamos que ahí entrarían ustedes como a evaluar cómo lo pueden hacer y cómo lo pueden lograr para que este ejercicio realmente se dé de manera personal y más integral, como más directo hacia la persona y más sensible también, porque el comunicar noticias y sobre todo en temas de siniestros viales, en fallecimientos o lesiones, no es agradable, no es cómodo. Quien lo recibe no lo recibe de manera cómoda y quien lo da tampoco lo va a dar de manera cómoda. Entonces sí es fundamental que lo evalúen de pronto y lo consideren para que lo puedan realizar en el ejercicio. Utilizar un lenguaje claro, conciso y comprensible. No se trata de llegar de pronto a minimizar la noticia dándole rodeos, es que pasó, es que sucedió, sino la idea tiene que ser muy clara, tiene que ser un lenguaje claro con la persona, muy comprensible, que la persona lo pueda realizar, o sea, que pueda entenderlo. Tratar de utilizar ese lenguaje claro con la persona, ¿sí? Tratar de darle el mensaje y esa noticia que ya hemos preparado inicialmente, podérsela transmitir de manera concreta.
Mantener un contacto visual sereno, directo, que transmita confianza. Acá pues nosotros tratamos de manejar todas esas habilidades sociales que tenemos en el tema de comunicación. Acá es donde también tengo que evaluar qué tan viable o cómo puedo yo manejar el proceso de la comunicación de la noticia, cómo me puedo autocontrolar, cómo manejo yo también mis emociones, pues para que no transmita de pronto ese temor o esa intranquilidad. Y acá hay un secreto, o más que un secreto, es como que lo piensen y lo reflexionen, y es que lo que yo comunico no viene de mí, ¿sí? No es que yo lo ocasioné ni lo generé, sino es el mismo mensaje, la misma situación, el mismo mensaje quien lleva como toda esa carga emocional, como toda esa mala noticia. Entonces lo que yo debo pensar inicialmente para transmitir como esa noticia es que lo que yo voy a dar es un mensaje que lo debo dar de manera consciente, tranquila, muy serena, pero que es el contenido del mensaje lo que hace que se vuelva así tan incómodo tanto para mí como para la persona que lo recibe. ¿Listo? Responder de manera sencilla y honesta a las preguntas que surgen. Entonces, es acá donde todo ese proceso, esas fases de buscar información empiezan a surgir, porque la persona seguramente va a querer aclarar cosas relacionadas con lo que pasó, dónde sucedió, qué fue lo que pasó, cómo está la persona, cómo quedó, dónde está, qué le van a hacer, qué papeles debo llevar. Allí es donde debo tener como toda la claridad para que le pueda dar yo toda la información a la persona que necesita de momento. Interésate por sus necesidades del momento, lo que acabo de decirles. De pronto, cuestionar qué necesita de momento la persona para que ella empiece o él empiece a aclarar todo el proceso de qué es lo que tiene que hacer sobre la actuación como familiar de la víctima en procedimientos médicos, en medicina legal, en qué es lo que tiene que hacer en reclamaciones, en qué es lo que debe hacer de pronto, porque seguramente esas van a ser las dudas de momento de la persona. Siempre, durante todo el momento, hay que mantener una postura cercana. No es que yo di la noticia y de repente ya descargué de pronto emocionalmente lo que tenía que decir y terminé mi trabajo. Ahí es donde actuamos con esos primeros auxilios psicológicos, porque seguramente cuando yo dé la noticia no va a ser nada agradable para la persona, y lo que yo debo hacer es actuar sobre esa contención emocional. Entonces ahí es donde activamos esos primeros auxilios psicológicos y tratamos de entender qué es lo que necesita la persona y apoyamos en todo ese proceso emocional, pues para que se lleve una transición como un poco más tranquila, que la persona minimice sus reacciones. Lógicamente no vamos a llegar a un punto en el que la persona va a estar completamente calmada, porque va a ser doloroso, va a llevar un dolor, la persona va a sufrir, va a llorar, pero pues definitivamente dentro de lo normal, dentro de la naturalidad de las personas, que trate de contenerse emocionalmente para que resuelva lo urgente, para que resuelva lo de momento, lo que tiene que hacer de momento. Bueno, y ahí me adelanté. L es después de comunicar, debes esperar prudentemente las reacciones, tolerarlas y contenerlas, intentar frenarlas y atender demandas y necesidades. Aquí se encierra todo el tema de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Aquí tenemos que ser fuertes emocionalmente para poder darle, de alguna manera, transmitir esa postura tranquila, esa comunicación no verbal, de pronto de entender lo que la persona está sintiendo, lo que está viviendo de momento, para poderle ayudar a que sea un poco más transitorio para ella, que de pronto encuentre un poco de calma. Pueden aplicar el ejercicio de respiración si es aplicable, si la persona se siente muy intranquila, si está llorando, si su llanto es incontenible, ahí lo pueden aplicar para que de pronto encuentre un poco de calma y ustedes pueden pasar también a entender qué es lo que necesita. Estos ejercicios no se hacen, yo llego, le comunico 10 minuticos y me fui, no.
son un poco largos y hay que entender el proceso que la persona vive, y todos somos distintos, entonces todos reaccionamos de manera distinta. Entonces ahí vale la pena como apreciar todo ese proceso de cómo le entiende la víctima, cómo lo hace, cómo el familiar de la víctima, cómo lo va a entender, cómo lo va a reconocer, pues para que se dé un poco más ameno. ¿Listo? Ahora, hay unos aspectos que nosotros debemos considerar cuando se comunican noticias. Uno va hacia las reacciones de quien comunica, de nosotros, y el otro va hacia la comunicación de la noticia en niños. Las reacciones de quien comunica, yo tengo que estar muy consciente de qué es lo que voy a decir y cómo me afecta eso a mí. Entonces puedo que tenga, que reaccione o mis reacciones sean en pensamientos improductivos, pensamientos que de pronto no son útiles en el momento de comunicar una noticia, las reacciones fisiológicas, que de pronto yo sienta que me siento como ahogado, atacado, ansioso, que de pronto estoy como se me sube la tensión, o que me siento como mareado, o que me duele la cabeza porque voy a hacer ese proceso. Y las reacciones emocionales, que de pronto yo me sienta con ganas de llorar, que me dé tristeza, que me ponga a llorar por la misma situación, que de pronto me sienta muy mal y que no lo quiera hacer, que definitivamente no quiera realizar ese proceso de comunicación. Es normal, y en este caso pues nosotros tenemos que buscar de pronto el apoyo con otra persona para que pueda realizar ese proceso de comunicación de la noticia, y pues que también me ayude a minimizar las reacciones que yo tengo sobre el suceso. Y la comunicación de la noticia en los niños es buscar un familiar que pueda transmitir la mala noticia, y a ese familiar poderle dar como todas estas herramientas y aspectos pues para que él pueda tener las herramientas suficientes para poder transmitir esa noticia. ¿Por qué un familiar y por qué no nosotros mismos? Porque si lo hacemos nosotros vamos a generar una relación como una mala relación, por así decirlo. Cuando es con el familiar, con una persona cercana, seguramente él va a ser más comprensible para el niño porque tiene más confianza, valga la pena repetir la palabra, pero es familiar, es alguien que conoce, es alguien que seguramente ha compartido todo el tiempo con él, mientras que si lo vamos a hacer nosotros, que somos unos desconocidos para la persona, ¿sí? Disculpa, en aras de optimización del tiempo, te invitamos a que hagas una conclusión general y podamos entrar al tema de las preguntas, porque ya estamos un poquitico desfasados. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, hay que hacerlo con la transmisión de un familiar, y lo que les decía, se puede preparar al familiar en aspectos muy generales sobre cómo dar la noticia y de pronto ayudar a contener las reacciones emocionales que tenga el niño. Y aquí pues ya terminaba la presentación y pues entraríamos de una vez a revisar las preguntas y lo que dice mi compañero, pues para aclarar que de pronto no tienen ustedes de preguntas y también llegar como a conclusiones. ¿Solo hay una? Dice Fabián Cañón, ¿se debe realizar un acompañamiento posterior a esa noticia? Me refiero a un seguimiento o podría ser contraproducente. Un seguimiento. Bueno, sí, definitivamente después de transmitir la mala noticia hay que hacer un seguimiento, un acompañamiento, así como lo mencionábamos hace unos segundos, donde de pronto yo pueda revisar cuáles son las reacciones de la persona y que pueda aplicar esos primeros auxilios psicológicos. De ahí hacia allá, pues ya, ¿qué sucede? Que la persona va a entrar en un proceso de duelo, va a entrar como con otras expectativas a otro proceso, entonces ahí yo ya no puedo hacer nada más. De pronto la recomendación de saber si hay reacciones distintas, que si de pronto eso persiste por mucho tiempo, o hacerle la recomendación que tenga en cuenta la atención psicológica para considerar que ese acompañamiento en el tema de duelo se pueda realizar. Esa es como la recomendación
que de pronto se tendrían. Y creo que no hay más preguntas. Aquí hay una felicitación por las capacitaciones. Les saluda la empresa MIT Profesionales Integrales, que diseña e implementa planes estratégicos de seguridad vial a nivel nacional. Y nos deja su contacto. ¿Hay alguna otra pregunta? Te agradecemos un montón. Muchísimas gracias por el espacio. A ti, a Santiago y también a Nora, que fueron muy activas en esta capacitación, que pues fue bastante nutrida, y de hecho también no solamente a las autoridades locales, sino también a las personas que nos vieron, ciudadanos del común que decidieron vincularse, y también nosotros desde la comunicación que hacemos parte y que trabajamos en ella, pues que también todo esto nos permite tener un panorama más claro de cómo debemos tener ese tacto a la hora de hablar sobre este tipo de sucesos que son trágicos, no solamente en el ámbito de que haya un lesionado, sino también un fallecido. Entonces, a todos ustedes les agradecemos muchísimo esta capacitación. Muchas gracias por la invitación y esperamos que el tema sea de utilidad para todos. Muchísimas gracias. Es de recordar a los asistentes que por favor en el chat de la actividad pueden diligenciar el formulario de asistencia, y con sus datos nosotros les enviaremos la respectiva información de esta capacitación. También es de recordar que pueden seguir consultando lo que queda de actividades programadas por la ANSB para esta semana de la movilidad en nuestras redes sociales, en la página web, y no olviden también que todos estos contenidos son subidos a YouTube a través de la cuenta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Les agradecemos a todos estar conectados. Muchas gracias y buen día. Buen día para todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias y feliz